Hola, hola familia suculenta. El día de hoy un tema especial como siempre, pero esta vez es muy especial porque hablaremos de la Trumpet Pink. ¿Por qué? ¿Por qué hablaremos de ella? Porque estuvimos haciendo una encuesta en la pestaña de comunidad y ustedes mismos votaron por esta plantica, así que con todo el gusto del mundo vamos a hablar de esta planta en el día de hoy. Es una planta que tengo hace, digámoslo así, poco tiempo, más o menos unos 5 meses, pero me ha encantado, la he disfrutado mucho y digamos que aquí se ha adaptado súper bien a este clima. Primero hablemos acerca de su origen, que es una cuestión difícil de hablar. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que las opiniones están muy divididas. Algunos dicen que su origen es de Rungioni Topsy-Turvy por Chaviana Pink Frills, que ese es uno de sus parentales. La otra dice que es Chaviana Pink Frills por Echeverria Laui. La otra dice que simplemente es una versión monstruosa de una Chaviana Pink. No sé, díganme ustedes a cuál se les parece más. A mí se me parece un poco más como la Rungioni Topsy-Turvy por Chaviana Pink. Pero hasta ahora no hay un estudio serio que diga este es el origen de esta planta. Entonces, por ahora quedamos sin saber bien cómo es su origen. Lo que sí es muy claro es que no es una planta que se encuentre en la naturaleza, es una planta que es originada por el cruce de plantas o por la manipulación del ser humano, que sí es una versión monstruosa. Al haber sido el cruce se volvió una versión monstruosa también, pero lo que sí podemos decir es que es una planta que es muy bella, que es hermosa. Bien, hablemos acerca de su cuidado entonces. Es una plantica que, número uno, su sustrato tiene que ser o debe ser muy drenante, pero a ella le gusta el agua, porque sus hojas son más bien delgaditas. Entonces, le gusta que la estés regando, como siempre, esperando que el sustrato esté seco, pero que estés observándola bien en sus riegos. Tiende a secar mucho sus hojas basales, pero tengo entendido que esto es normal porque lo que hace ella es como aprovecharse como de sus reservas, ¿no? Entonces puedes intentar regarla un poco más, como siempre yo les explico cómo las he cuidado yo, pero ustedes van a poder ensayar en sus casas cómo ir cuidándola, ¿no? A mí me ha ido bien, no se me ha podrido, no he visto que pudra hojas, tampoco he visto que se me seque demasiado, simplemente la he estado regando, como les digo, cuando veo que el sustrato esté seco. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que ellas tienen huecos en sus trompetas, ¿no es cierto? Tienen huequitos que si les echas el agua por encima y donde tú vives no hay viento, no hay calor, entonces allí se puede producir una pudrición. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto de que cuando la riegues soplale las goticas de agua, ten cuidado, mira que ella es demasiado compacta, entonces de pronto puede generar pudrición si no tienes un lugar aireado. Entonces, si no tienes un lugar aireado, lo mejor es que riegues directamente en el sustrato, ¿no? Aquí en la tierrita. Número uno. Número dos, que la riegues cuando veas que el sustrato esté seco. De pronto puede ser un poquitico antes, o sea, cuando ya empieza como a secarse, puedes empezar a regarla. Empieza a ir ensayando, dejándola de pronto secar completamente, a ver cómo se ve. Si ves que empieza a secarse mucho, a arrugarse, entonces la puedes regar un poquito más seguido. Yo aquí no me preocupo tanto porque el sustrato que tiene es muy drenante, entonces la puedo regar como un poquito más seguido. La riego por lo regular una o dos veces a la semana. Cuando el clima está muy frío, muy húmedo, entonces la riego una vez a la semana. Pero cuando empieza a ventear mucho, a hacer calorcito, la riego dos veces a la semana. Entonces, ensayen, recuerden que yo tengo un clima templado. Si viven en un lugar que es muy caluroso, entonces pueden manejar un sustrato un poquito más orgánico, de pronto colocándole un poquito de turba para que retenga la humedad y regarla más seguido para que ella no sufra tanto. Esta que tengo acá, la tengo aquí en el invernadero o bajo techo.
está en la parte más alta de aquí del lugarcito donde le pega un poquitico más el sol, pero aquí no pega el sol tan fuerte, entonces por eso ella es más bien azulosa, no es tan rosada, pero si ustedes las ponen mucho en el sol, entonces se va a colocar en unos colores más fuertes. De las cosas que he escuchado es que si la pones en un sol muy fuerte puede tender a quemarse, o sea que toca que empieces a ensayar, a irla cuidando, a ir mirando y según como la veas entonces dirás la puedo dejar o no. Una fórmula es dejarla en el sol de la mañana, que es el sol más suave, para que no tengas tanto problema con ella. Yo tengo esta que la tenía también aquí en este lugarcito, pero hace poco la saqué a la intemperie y al parecer le ha ido muy bien. Ustedes saben que aquí llueve mucho, entonces a ella le ha ido bien, está tomando un color muy bonito, está empezando como a estresarse. De hecho, las hojas del centro ya se empiezan a ver un poquito más compactas, más cortas que las de afuera que se ven muy largas. Mientras que esta fue una reproducción que hice por hoja y desde que tenía por ahí unos 2 centímetros la saqué a la intemperie y parece que le ha gustado mucho porque ha crecido bastante. Lleva por ahí unos 3 meses más o menos y ya está en este tamaño, ha crecido bastante y si ustedes pueden ver, esta se ve con buen color, aunque la cámara no le hace como mucho honor, yo la veo un poquito más rosada, pero también miren sus hojitas son más corticas, tiene varias trompeticas y sus hojitas son más corticas. Tengo esta otra que es muy bebé, no se alcanza ni a notar mucho entre las piedras y todo, pero esta he notado que no crece tanto como la otra. Creo que fue porque de pronto el sustrato no está tan bueno como el anterior, así que esta se va de cambio de sustrato para que crezca como más rapidito. A ver si le va mejor. Bien, una de las cosas que para ella es complicado son las heladas. ¿Listo? Según lo que escuché, tiende a perder sus raíces en los tiempos muy fríos, en las temperaturas bajo cero o tiempos demasiado fríos. Algo que sí he notado con estas plantas, por ejemplo, con esta que es una Echeveria nichi, es que sí perdió las raíces, pero rápidamente ella las trató de generar y las perdió en un tiempo en que estaba haciendo de pronto mucho frío acá y como que la regué demasiado y se le pudrieron las raíces. Entonces hay que tener en cuenta que algunas de estas que son así tipo monstruosas son muy delicadas y hay que tener cuidado en especial con el riego. Ella cambió completamente porque cuando llegó aquí era más grande, aquí se ha ido reduciendo, pero como les digo, rápidamente se adaptó y sacó raíces nuevas. Hay que tener en cuenta cuando el clima es muy frío, tener cuidado con ella, de pronto resguardarla para que no vaya a sufrir. Y si el clima es demasiado caliente, tener cuidado con la exposición solar, que no sea de pronto demasiado fuerte, ¿sí? Las horas de la mañana. Otra cosita para tener en cuenta. Nosotros aquí en Colombia no tenemos estaciones, pero para los que tienen estación, ellas hibernan o tienen su periodo de latencia en invierno. Entonces puede que deje de crecer, puede que empiece a secar mucho las hojas, entonces allí hay que tener un poquito de paciencia, cuidarlas, no tener que estarla regando demasiado porque ella simplemente no te va a crecer y también no estar abonando porque ella está en periodo de estar dormidita, tranquilita y entonces es mejor dejarla allí hasta que vuelva y ella decida empezar como a crecer. Muy bien, y hablando acerca de la reproducción, es una planta que se te va a reproducir súper fácil. De hecho, no entiendo a veces por qué es tan costosa. De pronto es costosa es porque se te reproduce fácil, pero se demora en el crecimiento. ¿Listo? Dependiendo de las condiciones de cultivo. Como les digo, esta me creció súper rápido, mientras que esta ha estado muy demorada por crecer. Entonces puede tener que ver con el sustrato, bueno, varias variantes. Pero ella se te va a multiplicar muy fácil por hoja.
Simplemente mueve la hojita hasta que salga, con cuidado porque si se revienta fácil. La puedes dejar en una bandejita simplemente sin sustrato hasta que ella decida sacar sus raíces, y cuando decida sacar sus raíces la pones en una bandejita ya con sustrato para que empiece a absorber la humedad del sustrato, entonces a regarse. Otra cosa es que, por ejemplo, en este tamaño en el que está, esto es un P10, ya es un buen tamaño para que ella empiece a sacar hijos. La mía ya tiene por acá algunos hijitos muy lindos, muy bellos. Entonces ella te va a dar hijos fácilmente. Obviamente tienes que esperar a que crezca. Esta a mí me llegó como más o menos en la mitad de este tamaño. Estaba en un P5. Estaba en un P5, pero ya abarcaba toda la matera. Me llegó hace 5 meses y en estos momentos está en este tamaño. Por aquí les voy a dejar una fotico de cómo llegó ella a mis manos. Llegó muy linda. Aquí, como les digo, como no la tengo en la intemperie, entonces no está tan rosada, pero sí tiene como sus bordecitos, los bordecitos de las trompeticas, y sí tiene las trompeticas muy formadas. Otra cosa que a tener en cuenta cuando la cultivas es que ella al principio, tal vez cuando están pequeñas, se te van a ver así planas, ¿sí? Se te van a ver planitas. Y si la tienes como muy a la sombra, es posible que, no, que se vea más así. Pero cuando la tienes bien estresadita, entonces ella va a ir formando las trompeticas en la medida que va creciendo. ¿Listo? ¿Ves? Entonces, si compras una que ves que te dicen que es trumpet y le ves hojas así planas, no creas que te están vendiendo algo equivocado o no, sino que ella con el tiempo va a generar sus trompetas. Eso sí, cuando te la compres, por favor, revisa que tenga por lo menos una o dos trompeticas, o que se le vea alguna deformación en la hojita, para que sí corrobores que es la que estamos esperando. Espero que te haya gustado este video. Por eso te dejo esta recomendación. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta preciosa planta, cuál crees que es el parental de ellas, qué tal te parece a ti, y nos vemos en el próximo video. Así que, chao.